Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas, desde luego, a Ojalá. 54 cañadas y tenemos 241 empresas, sin contar las personas, las familias, las residencias, que son miles, que descargan sus aguas en los ríos Ozama e Isabela. Uno de los grandes aportes precisamente de esta administración del presidente Danilo Medina en estos primeros 6 años de gobierno lo ha sido su interés en recuperar una vía o unas vías de agua que son fundamentales para la República Dominicana. Estamos hablando de esos dos ríos, Isabela y Ozama, que además están llamados a surtir agua para el consumo humano. Y están llamadas también a servir en un futuro no muy lejano para lo mismo que sirvieron hace muchas décadas precisamente ya, es decir, como vía de transporte fluvial, porque en la capital dominicana había un transporte fluvial, aunque fuera mínimo, pero por mucho tiempo la gente se transitó por esos ríos Isabela y Ozama, por mucho tiempo, antes de que existieran todas las vías que hoy tenemos, los puentes convencionales, incluyendo los últimos que se construyeron, más el puente flotante ¿no? Antes eran vías de transporte, de tránsito fluvial. Hoy han disminuido seriamente su capacidad y han disminuido todas sus potencialidades, todas sus posibilidades, porque son ríos extraordinariamente contaminados. Contaminados aguas arriba por toda la cantidad de gente que se ha asentado en las orillas de esos ríos, Isabela y Ozama, y particularmente el Ozama. Cantidad, decenas de miles de familias que fueron desalojadas de los campos por el olvido de los campos, por un modelo económico que no tomó en cuenta a la gente que vivía en el campo, que la proletarizó, la convirtió en obrera o en clase media para venir a chiripear a la capital. Y así se fueron quedando vacíos los campos del país, mientras las riberas de los ríos de la capital y de las ciudades del país se fueron convirtiendo en esas villas miserias que hoy vemos ahí, y que nadie quiso enfrentar ese gigantesco problema creado por esa concentración en la ciudad, por ese abandono del campo, De ahí la importancia del trabajo agropecuario que viene haciendo el presidente de la República en estos últimos 6 años, dedicado en cuerpo y alma al campo, porque no podemos seguir permitiendo que el campo siga despoblándose y que todo se vaya concentrando aquí en la capital, como ocurrió ya 30, 40, 50 años, y el resultado que tenemos ahora es esos ríos contaminados, esos ríos convertidos en letrinas, esos ríos convertidos en cursos de inmundicia, en cursos
de la basura, del sucio, de la contaminación terrible. En los últimos tiempos ha habido un trabajo sostenido para recuperar estas vías. Se sacó de ahí los desguazaderos, porque eso estaba convertido en desguazaderos. Barcos, embarcaciones que no servían para nada, pues ahí las traían. Y ahí había, en la cabecera allá arriba del río Sama, casi en la donde se junta con el Isabela, ahí había un desguazadero de barcos que aquello había que ver. Daba ganas de llorar la contaminación que aquello significaba. Todo el aceite vertido sobre el agua, toda la basura, la inmundicia vertida en aquel río, como si eso fuera, vaya usted a ver qué, como si no fuera el recurso fundamental que es, como si no fuera un recurso de vida, como si no fuera una riqueza fundamental para la capital y por lo tanto para el país, porque el país no se puede ver por pedazos, el país hay que verlo como un todo. Y se ha hecho un trabajo, sacar el desguazadero ese que estaban ustedes viendo de ahí, ese fue un trabajo importante. Vean ustedes, ahí nada más se pueden ver 2, 3, como 4 barcos, que serían y estarían ahí por sabe Dios qué tiempo hasta que se decidieran a desguazarlo. Eso fue eliminado recientemente. Se sacó el último de los barcos que estaba ahí siendo desguazado, es decir, partido en pedazos, separado en piezas para vender. Así mismo. Esa es una de las medidas importantes que se tomó. La huarcila, que es una planta que está, esa que usted ve allá en el fondo, esa huarcila pronto tiene ya fecha. Tiene fecha para que buscar dónde instalarse, buscar una solución a esa inversión, a los dueños de esa planta que se instaló ahí en los tiempos de Balaguer, los primeros años de Joaquín Balaguer, para producir energía, desde luego, porque ya sabemos la historia de apagones de la República Dominicana y la historia de la falta de energía en la República Dominicana, energía constante, energía permanente, sostenible además. Lo sabemos, el problema que hemos padecido por décadas y que verá su fin en este año, empezará a ver ya el final. Por fin, este año veremos salir probablemente de ahí no solamente a la huarcila, de esa fuente de agua, pero veremos también el final de los apagones en la República Dominicana con la entrada en operación de Punta Catalina. Otro gran aporte del presidente de la República, que tuvo la visión, que tuvo el coraje y la decisión a la que no se atrevieron los que pasaron por ahí antes que él, de enfrentar a un sector poderosísimo que hacía y hace todavía un negociazo que es ese de la producción de energía. Pero ya usted sabe, energía que no resolvía nuestros problemas, sino que nos esclavizaba a un subsidio anual que el año pasado representó mucho más de 400 millones de dólares y no podemos cansarnos de repetirlo. No podemos cansarnos de repetirlo, señores. Solamente en 2017 pagamos más de 400 millones de dólares. Eso es casi la quinta parte del costo de Punta Catalina. Los 2.040 millones de dólares de Punta Catalina, no importa si se convierten
en 2.500, en 2.100, en 2.200, en lo que sea. Porque Punta Catalina a la vuelta de 5 o 6 años estará devolviendo al país lo que ha costado. A la vuelta de 5 o 6 años estará devolviendo al país lo que ha costado y mucho más, porque no va a devolver nada más el costo, no, va a devolver también estabilidad, va a traer tranquilidad, va a traer inversión, señores, porque ese es un bien de capital, va a traer inversión y no cualquier bien de capital. Entonces, producción de energía sostenible a mucho mejor costo que lo que está ocurriendo ahora, porque el carbón mineral siempre está muy por debajo del costo del barril de petróleo. Por fin vamos a resolver este problema, no solamente de la energía, sino del subsidio, de la esclavitud de ese subsidio. La Huarcila, recupero mi tema inicial, saldrá de ahí gracias precisamente, tendrán que reconvertirla, tendrán que hacerla algo, convertirla en una planta, bueno, que esté produciendo energía de emergencia, sí, no sé, pero ya establecida en un lugar que no sea ese donde está. El río tendrá que volver a ser el protagonista de buena parte de nuestra geografía, de esta geografía que debemos convertir todos en un paseo, como se está convirtiendo precisamente ese sector de la Vieja Barquita. La Vieja Barquita a orillas de ese río podrido que pudrimos todos, claro, porque ahí fue a dar toda la inmundicia que hemos querido tirar ahí, desde desechos industriales, porque cuántas industrias estuvieron colocadas ahí aguas arriba, vertieron sus desperdicios sobre este río, desde embutidoras, tenerías porque había una tenería, por lo que recuerde yo, por lo menos una tenería, esas curtidoras de piel, y que tiraban todo ahí, por Dios, que largaban todo ahí. Se ha comenzado a recuperar esta vía y parte de este trabajo no son solamente el adesentamiento de la vida de estos sectores que han estado ahí por tantos años, por décadas, de la Vieja Barquita que están ahora en la Nueva Barquita, casi 2.000 familias fueron desplazadas de ahí. Y casi 2.000 familias más serán desplazadas de ahí, ahora de estos que están en Domingo Sabio, los Guandules, Gualey, Guachupita, toda esa zona de por ahí. Serán también desplazadas y la zona será remozada. Toda la zona será remozada. Este es un trabajo fundamental al que hay que agregar, señores, y a eso quería dirigirme precisamente y quiero, es a esos tanques que se han construido ahí para plantas de tratamiento, son plantas de tratamiento realmente, que ya están en un proceso de construcción bastante avanzado. Probablemente a fin de año o a principios del año que viene tendremos ahí las plantas de tratamiento dispuestas por el presidente de la República y en las cuales ha estado metida en todos estos días la CAS, plantas de tratamiento de ahí, de la Sursa. Ahí irán a dar las aguas de 500.000 de dominicanos y dominicanas que viven aguas arriba del cauce de Isabela y de Los Amas.
de 500.000 de personas que viven. Ahí están las 8 plantas de tratamiento con todo, con toda la, desde luego, la parafernalia que hay alrededor de esas plantas de tratamiento. Esta es una obra que, dicho sea de paso, recogerá las aguas de más de 37, casi 40 barrios. Óigalo bien, casi 40 barrios y más de 500.000 de personas que van por fin a tener un lugar donde las aguas servidas puedan llegar, puedan ser tratadas como debe ser, antes de ser vertidas en el cauce de los Ama y de la Isabela. Tendremos recuperados estos ríos. Estas eran inversiones que no las hacían los gobiernos, porque di que esas eran inversiones que no se ven, di que esas eran inversiones que no daban votos. Oiga usted qué criterio. Era preferible, desde luego, que hacer cualquier otra cosa, que se viera. No, vamos a ver si el río lo veremos convertido de nuevo, pero ahora multiplicado, usted verá de qué manera, convertido en una vía fluvial, en una de las vías de comunicación de el Gran Santo Domingo, sur-norte, por esta parte del este, y convertidas sus riberas en espacios para el disfrute, como ese que se está construyendo, terminando ya de construir, ahí donde estaba la vieja barquita, y como veremos toda esa zona que va a ser remozada del Domingo Sabio, toda esa zona que va a tener un gran mirador, que va a tener una gran vía de comunicación, y todos los barrios que están alrededor de ese Domingo Sabio tendrán sus calles, que lo que tienen son callejones por los cuales no es posible que entre servicios fundamentales como el 911, los camiones de recolectores de basura o, por ejemplo, las guaguas de la OMSA. No puede haber, tal como está actualmente ese espacio, no puede haber transporte por ahí, transporte público. Es una inversión de largo plazo, se tomará varios años, pero ya se comenzó y 2, 3 años, 4 años, lo que sea, pero eso hay que hacerlo, había que hacerlo, alguien tenía que emprenderlo y el presidente de la República lo ha hecho, tal como emprendió desde luego la recuperación, porque no se puede ver esto de manera aislada. Cada medida de estas, la construcción de las 8 plantas con todas las otras planticas que tiene alrededor además, porque son plantas de tratamiento de aguas. Esa construcción de todas esas plantas de tratamiento en la Sursa, la reubicación de 2.000 familias, casi 2.000 familias de la vieja barquita, la readecuación del Domingo Sabio, la reubicación de la planta de la Huarcila que está ahí, que están preparándose para retirarse de ahí, el retiro de ahí de ese desguazadero de barcos que había ahí, de barcos viejos que venían a desguazarlos ahí. Lo mismo que, bueno, todo lo que se está haciendo, todas esas son medidas que parten de un plan de recuperación de ese río y de esas aguas, para el disfrute de la población del país, que tiene derecho a venir y a disfrutar de ese río, como lo hizo Europa, que después de podrir el Rin, y después de podrir el Danubio, y después de podrir en la revolución industrial todos esos ríos, se dieron cuenta de que estaban matando una mina, probablemente la más importante que pueda tener una ciudad, y se decidieron a recuperar sus grandes ríos. Y
Les tomó tiempo y les tomó años, sí, claro, pero los recuperaron. Y los recuperaron para eso, para el disfrute de la gente. Así estamos viendo nosotros lentamente, pero a paso firme, la recuperación del río Ozama, del río Isabela y de las cuencas, porque son cuencas, no son un río, son cuencas. Las cañadas que desembocan en ellos también están siendo tratadas, también están siendo recuperadas. Y muchas de las aguas servidas por estas cañadas van a ir a dar a esas plantas de tratamiento, muchas de ellas. Eso es importante también porque parte del plan lo es ese saneamiento de esas cañadas que cada vez que llueve dejan caer sobre estos ríos cualquier cantidad de basura, para que tengamos una idea de qué estamos haciendo y de qué se está haciendo por la recuperación de las 54 cañadas que desembocan en estos ríos y además el retiro de todas esas empresas, más de 240 empresas, señores. Más de 240 empresas, empresitas de todos los tamaños, descargan todavía sus aguas en estas cuencas, en estos ríos y en estas cañadas. Ya se empezó el trabajo de recuperación de esta cuenca y bueno, lo que se comienza se termina. Lo que se comienza se termina. Aquí hay un trabajo de Adalberto de la Rosa, donde nos señala todas las cañadas que hay en estas cuencas. Desde la de Bonavides, de la Rosal, la Eloísa y la de la Rosal fueron recuperadas por el trabajo que se ha hecho ahí. Villa Duarte, Cañada Tetelo Valga, la Cañada del Diablo, la Cañada de San Luis, la Cañada de los Dulceros, y vaya usted a ver, la de Guajimía, esto no tiene madre. Lo que quiere decir que es una cuenca importantísima, porque estamos hablando de 54 cañadas, que unas son cañadas, pero otras eran cursos de agua que uno conoció, que uno vio hace 30, 40 años, que eran verdaderos cursos de agua, que desembocaban allí y eran de agua limpia, no de la inmundicia que hoy llevan a esos ríos. En esas estamos y tenemos que recuperar. De ahí la importancia de estas plantas que se están construyendo ahí por la CAS y que van a ser probablemente el más importante aporte a la recuperación de la cuenca del Ozama y del Isabela. Sí, señor. Diga usted. Bueno, no quisiera uno en realidad tener que referirse a esto, pero el país, bueno, pues está de nuevo sumergido en los afanes electorales o electoralistas. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Parece que se establecen las ¿cómo se dice esto? Las condiciones de parte de la Junta Central Electoral y finalmente es como algo que uno no va entendiendo mucho. Están todos ya en la pista y al margen de cualquier calendario que se corresponda con el propio calendario de la Junta, que además, ¿verdad?, no tiene más que aceptar la ley que se aprobó de partido y que ya lo que debería estar es garantizándole, y en eso deberían estar las organizaciones políticas del país y movimientos, garantizando que la ley se cumpla y estableciendo el calendario que, según dice esta nueva herramienta legal, es que tienen que ser simultáneas y que cada partido, naturalmente, puede definir el método que quiera para sus primarias internas, siempre y cuando cumpla con la condición de
de que sean simultáneas. Por lo que uno piensa que lo primero siempre debe ser lo primero. ¿Qué es lo primero? En este caso, Ramón, un calendario al cual todos tengan que abocarse. Pero, bueno, se soltó el loco, como han dicho, como se ha dicho, y la realidad es que no hay calendario que los miembros de los partidos tengan claro para sí mismos, porque hay que saber que las próximas elecciones, prácticamente ahí pegaditas, van no solo las congresuales y las municipales, sino que también estarán las presidenciales y las vicepresidenciales. Y bueno, pues estamos un tanto deseosos de que se establezca el calendario. ¿Por qué? Porque en esencia el problema o la vigencia del sistema de partidos políticos viene dado no por una candidatura, la presidencial y la vicepresidencial. Es que hay que elegir todas las autoridades, todos aquellos que van a representarnos, tanto en los municipios, en las alcaldías, regidores, alcaldes y alcaldesas, que son miles de representantes que hay que elegir, y se hace esto, es quizás en relación a estas candidaturas, más que a las presidenciales, en donde se sabrá si los partidos políticos realmente se van a renovar y van a permitir el ejercicio de la democracia interna, y no se van a seguir eligiendo o no serán electos sobre la base de listas de arrastre o de gente que te pone arriba o te pone abajo, donde se ha hecho de todo, y eso ha servido hasta para engaños, de gente que aparecían en la lista y al salir de los locales y de las oficinas, pero cuando llegaban a la Junta ya en la lista no estaban, o habían cambiado de posición, porque no es verdad que la democracia partidaria o partidaria está única y exclusivamente pensada para elegir a dos candidatos. Perdón, para elegir a un candidato de miles. Y digo uno porque bien se sabe que existe otra regla de oro, que es la de que al candidato electo se le permita elegir a su vicepresidente, a su candidato vicepresidencial. Así que si van a practicar la democracia única y exclusivamente para elegir a uno de miles que hay que elegir, pues ahí me da la impresión de que la democracia volverá a tener dificultades dentro de los partidos políticos. Y esto no tiene que ver con uno o con otro, tiene que ver con una cultura política que o se deja atrás y se le da participación a quienes están entaponados, porque esto es lo más importante. Es que la democracia interna de las organizaciones y partidos políticos se tiene que dar sobre la base no de la perpetuidad de los dirigentes, porque se pretende, y yo no sé, Ramón, atendiendo a qué lógica, se pretende que el presidente no se pueda reelegir y no pueda volver a ser jamás poseedor del derecho de todos los demás, de elegir y ser elegido. Por un transitorio que fantástico se puso ahí está. Pero quiere decir que el único que no se va a poder reelegir y que no va a poder no se va a poder presentar a una candidatura es el presidente Danilo Medina. O es que, y que
que bueno, salimos de Danilo, este hombre tan malo, Es decir, que es el único tan malo ciudadano del demonio, el que no mejor puede valorado. optar por ningún cargo público. El que está mejor de elección. valorado, además. Siendo El el que mejor está. valorado, según todo tú. indica. Pero el único, quiere decir que hay todo el mundo tiene un ticket, una entrada a la perpetuidad como senadores, como diputados, como regidores, como alcaldes, como dirigentes partidarios. Hay gente que tiene... Advitan. Mientras vivan pueden ser... lo el que único que no lo puede ser es el presidente. Es el presidente. De la República. Es una barbaridad. Sí, eso no tiene mucha lógica, pero lo cierto... Sí, porque vamos también a poner a los síndicos en lo mismo. Que usted puede ser síndico por 8 años también. En los partidos, usted no puede ser presidente del partido más que un periodo o 2. Claro. Porque la reelección... no tiene sentido. Pero bueno, vamos a conformarnos con que en realidad los partidos se aboquen a elegir sus nuevos presidentes, sus nuevos dirigentes, lo que sea nuevo. Es que hay gente que no ha podido ingresar a los partidos con los cuales simpatizan y que tienen años siendo electores de esos partidos, porque bueno, que primero era que había que entrar por un círculo de estudio. Y vaya usted a saber, pero ¿y dónde está el círculo? No, es que es cuadrado ahora, es cuadrado y nada de círculo. ¿Y qué sentido tiene el círculo? Porque eso era cuando éramos adentro nada más, y ahora es que somos también afuera. Este es el único país del mundo donde primero se presentan a los de afuera como garantes de un triunfo de los de adentro. Óyeme, porque que esto es una lógica, qué sé yo, euclidiana o algo así, ¿será? Es decir, hay una serie de reglas que están como dadas ya ahí en el partidarismo dominicano, donde es como que usted decida entrar a una compañía de otro. Pero que mire, que yo quiero por lo menos 5 acciones. No, pero es que nada más están en venta una. Y nadie puede comprar más de una. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí hay tigres que son dueños de todas las acciones de los partidos. Y vaya usted a ver, ¿y por qué? Bueno, porque no hacen congreso, porque no hay verdadera competencia interna para que todo el mundo aspire a lo que quiera aspirar como dirigente o miembro de un partido. Y es más, ahí hay unos partidos tan grandes, y usted tiene mucha experiencia en eso, que usted tiene que pasarse años ahí para usted poder optar a cualquier cosa. Pero hay unas reglas de oro por igual, que yo te puedo cooptar sin círculo, sin cuadrado. Usted viene como volando, sin ser avión ni pájaro. No, paracaídas. Como un paracaidista, y usted ahí sí puede. Hay que construir una nueva democracia partidaria. La democracia partidaria no consiste en que se nos conduzca a un torneo para elegir a un candidato. No, hay que elegir a los dirigentes partidarios, hay que renovar las direcciones partidarias, hay que democratizar las organizaciones partidarias. Y además hay que mandar para su casa a otras. ¿Usted sabe cuántos partidos hay aquí ahora mismo? ¿Cuántas decenas hay? 26. 2 decenas y media. 26. 2 decenas y media. Está bien. No hay tanto. Hay más combos que partidos, pero, estamos claros, pero la realidad es que de esos 26 partidos hay nada más 1 o 2. Claro, los demás están partidos. Los demás están partidos. Vamos a estar claros. Pero son 26. Y todo ciudadano tiene derecho a ir a inscribirse en uno. Y tiene derecho, atendiendo a su propia estatuto, a participar interna y activamente, tanto para ser electo como para elegir a las autoridades. Mire, hay cosas que yo no puedo dejar de objetar.
y me da pena hacerlo. El escritor Rafael Chalhú denunció ayer que el país vive una situación repugnante, Ramón. Sí. Repugnante por los distintos actos de corrupción que se viven en todas las instituciones del gobierno, incluyendo la suya. Incluyendo la suya, sí, porque usted está incluida en ella, seguro, porque es en todas. Ahí sí que dijeron que en todas, vamos a estar claros. Ahora, o sea, eso es como un fiesta y mañana gallo. Más o menos. Y dijo y especificó, según dice esta revista comercial, que para la transformación que el país necesita es necesario la unión de todos los sectores sociales de la nación dominicana. Y expresó que los dominicanos tienen que salir a las calles y cambiar la conducción de los destinos nacionales y que para ello se necesita poner a disposición todas las fuerzas, tanto físicas como espirituales, que sean partidarias de ese cambio. Es una proclama en forma. Y habló en estos términos durante la reunión del Congreso Cívico Nacional. Hay que estar vivo para escuchar cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque es que eso no es democrático. Eso no es democrático. Porque ustedes, aquí va a haber democracia, pero ustedes no pueden participar. Los únicos que no tienen el derecho a participar del cambio son ustedes. ¿Cuáles? ¿O todos ustedes los corruptos? Ajá. Sí, los corruptos. ¿Y qué vamos a hacer con tanta gente pura? Con tanto puro. Bueno, lo que quiero decir es que finalmente la democracia no se construye sobre la base de suponer que usted está solo en la cancha o de pretender que la sociedad usted la puede dividir en dos, ustedes y ustedes. Es decir, y uno dice, pero bueno, ¿y cuál es la lógica de ese espíritu democrático que se construye sobre la base de negar absolutamente todo? Y dice uno entonces, tiene uno que aprender a establecer la relación que hay entre poder, hegemonía, digamos, poder, hegemonía y democracia. Y parecería que según el lenguaje de estos amigos, la fuerza va a determinar la hegemonía y va a determinar la continuidad. Porque de lo contrario, esto con gente vieja, pretendiendo estar en qué, ¿cómo que se llaman eso? Donde meten los vinos, Ramón. En una cava. En un odre nuevo. Ajá. Gente vieja en un odre nuevo. Y fiesta y mañana gallo. Y fiesta y mañana gallo. Mire, verdad que hay cosas, uno que oye cosas, y uno que está aquí es que las oye bien. Sí, porque usted oye esas proclamas, y si usted no está al tanto de todo, ¿verdad? Usted fácilmente se la toma en serio. Se la toma en serio. Pero no vale la pena. Pero eso no es para tomarlo en serio. No. Eso no es para tomarlo en serio. Por Dios, esto sí es grande. Sí. Qué barbaridad. Esto sí es grande y nadie quiere un pedazo, decía una profesora, una gran profesora amiga. Esto sí es grande y nadie quiere un pedazo, compadre. Tiene uno que oír cosas. Pero mire, entre las cosas que hay que oír está esta. Qué interesante. La situación argentina, porque la situación argentina nos da la actual, para uno poner la barba en remojo, para uno verse en el espejo de otros, de todos estos prestidigitadores,
de derecha y de izquierda, porque a veces hay unos prestidigitadores de izquierda, o suponen ellos que son de izquierda, porque también eso es una percepción que se puede tener, ¿no? Tasas de interés a niveles máximos a escala mundial. Oiga, esto es un artículo del Financial Times, una publicación estadounidense. Creo que es el Financial Times, la parte económica del New York Times. Ahí ni el fondo sabe lo que va a hacer. Esto es digno de... Sí, porque a los Kirchner estuvieron diciéndole de todo. Tanto a Néstor Kirchner como a Cristina Fernández, su compañera. Estuvieron diciéndole, este mismo señor que gobierna Argentina, es el mismo señor Macri, que terminó alzándose, vaya usted a ver, con el santo y la limosna, estuvo criticando lo malo que estaba el país. Qué malo estaba el país. Solo él lo salvaría, él y compartes. Sí. Sí, porque y su papá. Él y compartes. Y el socio de Trump, por cierto. Sí, señor. Tasas de interés a niveles máximos a escala mundial, dice esto, que es un trabajo escrito por John Paul Rathbone y Benedict Mander. Ni siquiera nombre latino tiene, para que sepamos que ahí no está hablando ningún argentino ni ningún dominicano por el gusto, no. Este es el Financial Times, señores, el Financial Times. Óigalo usted. Un gobierno proempresarial con un gabinete tecnocrático, sí, porque como los políticos no saben, ellos se buscan un gabinete de técnicos y de empresarios, como él, porque él es un gran empresario, un gran corrupto, pero un gran empresario, desde luego. Gabinete tecnocrático, no, los políticos no sabemos poner empresarios y técnicos de nosotros. Y han armado este engendro que tiene a Argentina al coger el monte, con tasas de interés a niveles máximos a escala mundial. Programa de una intervención del Fondo Monetario Internacional, adivinen ustedes por cuánto. Los que llevan deuda de apuntes de la deuda eterna, del endeudamiento, los que lleven apuntes de endeudamiento, oiga usted, 50.000 millones de dólares le pide Macri al Fondo Monetario Internacional. 50.000 millones de dólares es el programita que lleva el Fondo Monetario para Argentina, señores. Oiga usted, qué maravilla. Lo grande del caso es que, sin embargo, Argentina sigue sufriendo pánico bursátil. ¿Usted sabe lo que es eso? Sí. Pánico bursátil. Defínale usted a la gente lo que es una cosa como esa. El pánico. El pánico de las bolsas. Pánico en las bolsas de valores, compadre. Claro. Pánico, dice. Y así mismo está, por cierto, que los que hacen esta publicación, que se escribe en inglés, la traducen muy bien traducida al español y a varios idiomas, desde luego. Varios idiomas, está muy bien traducido, para que no crean tampoco que uno está inventando. No. Pánico bursátil, oiga, tasas de interés a niveles máximos. Pánico en las bolsas de valores. Un programa de intervención del Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares, que dicho sea de paso, los Kirchner en sus gobiernos lograron recuperar la economía argentina y repagilar, como dice el pueblo dominicano, de Argentina al propio Fondo Internacional, al que le pagaron el último centavo. Se lo pagaron, como nosotros, que le pagamos el año pasado el último centavo al fondo. Somos amigos, ellos están aquí, chequean nuestra economía, la supervisan nuestra economía, porque no se crean que el fondo se va. El fondo es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, no se va. Eso es como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
El Banco Mundial, son instituciones financieras internacionales y son parte de todo ese entramado financiero de la ONU. Oiga usted qué cosa, lo grande es que el análisis donde se pone bueno. Dice aquí que el creciente pánico de esta semana, o sea, de la que acaba de pasar, durante la cual el peso argentino se desplomó y el Banco Central se vio obligado a elevar las tasas de interés al 60%. Al 60%. Chupe usted y déjeme el cabo, como decían allá en mi pueblo. Al 60%. Y mejor no sigo leyendo, porque resulta que estos eran los que decían que los Kirchner estaban equivocados. ¿No? Que están persiguiendo a los y ahora están persiguiendo a Cristina, ahí la tienen al coger el monte, con una acusación de corrupción y de no sé qué y de no sé cuánto, después de recibir una economía estable, bastante estable, dicho sea de paso. Por eso es que usted no se puede llevar de toda esta balsa de boqueburro que usted ve hablando y que usted oye hablando, de cruzadas. Esta balsa de boca de burro. De cruzadas contra la corrupción y la impunidad. Sí, señor. Que van a crear empleo, no empleos que han creado a borbotones. Marchantes de toda laya, marchantes de todo que género. Van a aumentar las exportaciones. Marchantes de toda ralea, que van a mejorar los servicios de salud y de educación. Sí, claro, y lo van a mejorar. Marchantes de toda y la calidad ralea, de vida de todo el mundo. Y que andan haciendo convocatorias como esa que usted acaba de leer ahí. Marchantes de toda ralea, de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo, de donde sea. Gente seria, farsante. Farsante privando de gente seria, y sobre todo farsante privando de gente seria. Gente inconsistente, gente inconsecuente, además, totalmente inconsistente. Pero usted que son capaces de hablarle a usted cualquier cosa y después salir con... Y entonces cuando esto nos recuerda a nosotros lo que pasó hace un tiempo. Lo que nos puede pasar es lo que nos puede recordar. Y lo que nos puede pasar, esto es lo que nos puede pasar a nosotros. Si este país llegara a caer, Dios nos libre, en ciertas manos. Estos boyecaos. En estos boyecaos. En ciertas manos, compadre. Eso que está pasando en Argentina. En esta semana nada más que acaba de pasar, tasas de interés que llegaron al 60%. Las tasas más altas a escala mundial. Y eso eran los salvadores. Los salvadores de Argentina. Miren ustedes dónde tienen Argentina. Los salvadores, los impolutos, incorruptibles. Pero vaya usted a ver el desastre. Esto es una barbaridad grande, señor. Esto es como para que uno mejor doble la página y diga, bueno, vamos a hablar con el ingeniero Sergio Tobal. El ingeniero Sergio Tobal es director del Invitacional Mundial de Tenis de las Olimpiadas Especiales que auspicia despacho de la primera dama y que este año se llevarán a cabo aquí, las Olimpiadas Especiales. Son mundiales estas Olimpiadas, no recuerdo. Eso nos lo explicará don Sergio Tobal. Estas son el Invitacional Mundial de Tenis que nosotros vamos a transmitir por aquí. Nosotros estaremos transmitiendo aquí. Invitacional Mundial de Tenis de las Olimpiadas Especiales. No se vaya de ahí, sí, hombre, antes de seguir hablando de todos estos pelafustanes, toda esta gente que vive hablando pluma de burro en este país, que no tiene nada que hacer, parece, o que cobrará bien también, quién sabe, uno nunca sabe. Mejor vamos a hablar con el ingeniero Sergio Tobal, sí señor, de este Invitacional Mundial de Tenis de las Olimpiadas Especiales. No se mueva de ahí, quédese.